Te apuesto a que te vendieron la idea de que todos estos iban a ser los mejores años de tu vida, ¿no? Pero aquí la realidad es diferente. Llevas 3 semanas o más sin ni siquiera poder dormir bien. Sientes ese nudo dentro de la barriga cada vez que abres el portal de tu facultad. Y, honestamente, tienes miedo de estar decepcionando a ti y a todo el mundo. Y si sientes que el peso de tu futuro te está aplastando sin siquiera haber empezado, quédate en este video. Y te aseguro que no estás exagerando, ni siquiera te estás tomando las cosas tan en serio como tú realmente quisieras hacerlo. Esto es real. Y si estás pasando por esto, te aseguro, amigo, amiga, que no estás solo. Entonces, ¿cuál es el problema? Las capas de presión. Tus profesores, tus tíos en todas las cenas de Navidad, tus padres, todos te preguntan, ¿Cómo vas? ¿sientes que estás cargando con todas esas perspectivas dentro de tu mochila cada que tienes que ir a la escuela? El siguiente es... El filtro de Instagram. Ves a todos tus amigos de la preparatoria subiendo sus historias donde dicen cosas como Amo mi carrera. o... ¿Quién para? Y tú simplemente estás aquí, preguntándote si es que tú te equivocaste de vida. Y el tercero sería La presión interna. esa vocecita dentro de todos y cada uno de nosotros que nos está diciendo día tras día, tienes que ser el mejor ahora. Si no lo eres ahora, no lo podrás ser después. Algo que no puede estar más equivocado, ya que el miedo al fracaso es totalmente común. Así que ahora yo te voy a dar una solución. Es el momento de la realidad. Entrar a la universidad es un salto al vacío absolutamente. Pasas de ser el pez gordo de la pecera, que sería tu prepa, a ser un pececito chiquito dentro de todo un inmenso mar. A ver, es normal sentirse perdido. Nuestro cerebro no se termina de desarrollar hasta los 25 años. ¡Wow! Yo todavía no me termino de desarrollar, yo tengo 22 años al momento de grabar este video. Imagínate, nos hacen tomar decisiones así de importantes a los 18 años, o hay personas que incluso a los 17. ¿Te imaginas qué loco es eso? Aquí te va un consejo rápido. Tu valor como persona no es igual a tu promedio. Quiero que lo repitas conmigo. Una nota no es sinónimo de mi calidad como persona frente a toda una sociedad, o ni siquiera como muestra de mi inteligencia o de lo que me va a deparar en un futuro. Y mira, para que tengas una idea un poco más apropiada, tengo una amiga que agradezco muchísimo por ayudarme a grabar estas notas de voz que te voy a poner a continuación, donde yo le hago una serie de preguntas que tú estarás viendo acá atrás en pantalla, donde ella va a ir respondiendo para que puedas comprobar que lo que yo te estoy diciendo es totalmente normal y que no eres el único. ¿Qué expectativas tenías antes de entrar a la universidad? Las expectativas que yo tenía antes de entrar a la universidad, sobre la universidad, pues fueron básicamente influenciadas desde que yo era chiquita por las series y las películas que veía, y mucho más cuando empecé a ver series coreanas que se pusieron súper de moda y que todas las que veía se desarrollaban en ambientes universitarios. Uy, no. Empecé a imaginarme que la universidad pues iba a ser un ambiente de mucha competencia, un ambiente donde ibas a conocer profesores súper estrictos, pero que ibas a encontrar como al profesor que te inspira. O sea, el profesor que iba a estar contigo, que te iba a ayudar. También me imaginaba un ambiente muy de festivales, de proyectos, de colaboraciones con otras carreras. O sea, esas eran las expectativas que yo tenía. Y realmente, o sea, suena fantasioso, pero realmente me hubiera gustado que así fuera. Mucha colaboración, mucho conocer personas, mucho de salir. O sea, no estar encerrado todo el tiempo en el aula, sino también el salir. O sea, esas eran más como me veía en la universidad, o sea, y esas eran las expectativas que yo tenía, y mucho más cuando un año antes de entrar me di el recorrido por la universidad a la que yo quería entrar y me empezaron a decir que habían proyectos, que habían oportunidades de intercambio, que habían competencias donde te pagaban, o sea, era como que te alzaba más esas expectativas que tenías.
Pero mi expectativa más grande, y yo creo que va a ser un poco, no sé, porque yo lo que más me esperaba pues eran los salones. O sea, ya sé que suena un poco raro, pero los salones eran lo que yo más esperaba. O sea, mi expectativa más grande era sobre los salones. Yo los salones me los imaginaba así enormes, o sea, no tan grandes, pero como en las películas americanas, donde donde estaban para subir a tu asiento habían escalones. No sé si me voy a entender, y las pizarras eran una pizarra de la pared y que tenían que jalar con un palo para poder bajar un segundo pizarrón. O sea, yo sí me lo imaginaba. Y pues fue como que lo más decepcionante, porque no son así los salones. Los salones pues son como en la secundaria, o sea, una butaca individual y un pizarrón. Y ya. O sea, y los salones más también me imaginaba pues así, o sea, más fuera de la expectativa que tenía sobre cómo iba a ser la universidad en el ambiente, a cómo iba a ser la universidad en su estructura, pues fue lo que más como que lo que más me dolió al caerme de mi nube, porque pues no estamos en un país en el que a la educación le inviertan mucho, y mucho menos si es pública la escuela. Entonces, pues sí, las expectativas pues obviamente pues no solamente se ven en el ámbito del estudio, sino también en la estructura, por lo menos en mi caso. Porque también la universidad pues significa como el inicio pues de lo que quieres ser, ¿no? Es como el inicio de una nueva etapa en tu vida. Y te vas a encontrar con problemas. O sea, yo realmente me imaginaba que en la escuela iba a ser un ambiente muy competitivo, y la verdad es que sí lo es, pero no como me lo imaginaba. Porque aparte de competitivo, pues es también aprender a hacer alianzas. O sea, es una de las expectativas que yo también tenía, porque es más como, si tenía como la idea de hacer tus grupitos, no es como que hagas tus grupitos, sino conocer y saber a qué personas quieres tener cerca. Bueno, pero me estoy yendo muy fuera, pero en sí las expectativas que tenía era eso, ¿no? Más de la estructura, que iban a ser salones enormes, y de los estudios que los profesores iban a ser estrictos, que el ambiente iba a ser muy competitivo, o también que iban a haber muchos festivales en la escuela. O sea, mis expectativas iban mucho por ahí, por el ambiente más de desarrollarme como persona, conocer a más personas. También pues tenía como, regresando al aspecto de la estructura de la escuela, pues las cafeterías, ¿no? Donde todo pasaba y era tu centro de reuniones. Y pues aquí no tenemos cafeterías, entonces también fue como el golpe de realidad de, esto no es América, amiga, esto es México. Pero pues ya eso también va más por lo que decidiste estudiar, porque si mis expectativas eran eso, incluso antes, bueno, mis expectativas eran esas antes de saber qué era lo que quería estudiar. Y después de que escogí mi carrera, pues mis expectativas comenzaron a voltearse más a la realidad, porque crecí y porque no tenía nada que estar relacionado con lo que quería estudiar. Pero pues sí, o sea, en sí las expectativas eran profesores estrictos, escuelas, salones enormes, y pues un ambiente muy de donde te podías desenvolver y muy competitivo. Pero también un ambiente en el que te iban a dar oportunidades de poder participar. Bueno, espero haberme dado a entender, porque si no di muchas vueltas, y sé que es muchas vueltas, pero es así como yo me lo imaginaba. O sea, mucho de película, lo sé. ¿Cuáles fueron los principales miedos o dudas que tuviste al entrar? Los miedos que tuve, o las dudas que tuve, incluso antes de iniciar, pues es la que todos tenemos, ¿no? O la mayoría. ¿Qué es lo que quiero hacer por el resto de mi vida? Porque si bien era algo que después pues sí me di cuenta de que no tenía que ser así, pues al principio sí fue como de, es que no me puedo equivocar, porque esto es lo que me voy a dedicar toda mi vida. O sea, de esto voy a vivir y de esto voy a mantener pues a mis papás. Y pues los miedos van por ahí. O sea, porque cuando escoges una carrera te empiezas a cuestionar y empiezas a conocer gente que es muy buena. O sea, que son casi expertos, o por lo menos así los ves. Entonces te empiezas a cuestionar esto es para mí, o sea, ¿realmente pertenezco aquí? ¿Realmente doy el ancho para esta carrera? O sea,
¿realmente puedo hacerlo? O sea, ese es un miedo muy grande, ¿no? No dar el ancho para poder hacer lo que estás haciendo. También pues el tener miedo de atrasarte, ¿no? Porque cuando entras a la universidad conoces gente que sí sabe que quería dedicarse a esto y esto era por lo que iban a dar su vida, y desde chiquitos empezaban a hacer o a relacionarse con eso, porque yo tengo compañeros que desde los 15 o en mi carrera que se le conoce como hay cosas que son bueno, los que son relacionados con la carrera yo estudio relaciones internacionales, entonces cuando yo entré a la carrera conocí a gente que ya había participado en modelos de naciones, había ido a congresos y yo no había hecho nada. O sea, yo mi carrera la conocí literalmente meses antes de decidir que quería estudiarla. Entonces ese fue un miedo grande porque sentía que me estaba atrasando mucho comparándome con los demás. Pero pues entonces me empecé a estresar porque no podía hacer nada más, sino seguir, a pesar de que yo fuera a su paso, sentía que no podía nunca alcanzarlos, aunque me dedicara siempre a un poco más, o sea, hacer un poco más de lo que ellos hacían, porque al final y al cabo ellos habían empezado antes que yo. O sea, ese era un miedo, o sea, el no haber empezado antes. También pues estaba el miedo pues de ser una decepción, porque pues al final, en mi caso, pues mi motivación es mi familia. O sea, yo nunca me he relacionado muy por fuera, o sea, tengo a mis amigos y todo, pero pues más apegada a mí, pues toda mi vida me he dedicado a terminar todo esto, pues porque siento que es algo que le debo a mi familia, porque mi familia se ha desgastado por mí, me ha dado todo para que yo siga estudiando, y de alguna forma pues tengo miedo de defraudarlos, porque si no doy el ancho, entonces ¿qué hago? Porque sería fracasar, o sea, así yo lo veía como un fracaso, porque si fracaso entonces siento que estoy decepcionando a gente que tenía mucha confianza en mí y que creía que podía lograrlo. O sea, es un miedo constante. Sí, y siento que es un miedo que, si bien no es como que tenía ha ido modificándose con el tiempo, porque al principio sí era un miedo brutal el no terminar la preparatoria, porque pasé por la etapa en la que mi mamá, pues, en la edad en la que mi mamá se embarazó de mí. Entonces, pues yo tenía miedo de, pues también, no sé, de alguna u otra forma sentir que era como una maldición. Y no el quedar embarazada, sino el no poder concluir mis estudios. Porque pues he visto diariamente cómo mi familia pues se desgasta para que mi hermano y yo podamos seguir, pero pues ese es el más grande miedo que yo tengo, si te soy sincera, el no poder dar el ancho para alcanzar las expectativas que tienen de mí, porque si bien soy una persona responsable, no quiere decir que pues tenga las capacidades como para poder lograrlo. Y yo sé que suena un poco dramático, pero pues ese es un miedo, o sea, y es un miedo que realmente te aterroriza, y conforme vas avanzando te vas dando cuenta de que es válido tener miedo, y es un miedo porque hay mucha gente, conoces a mucha gente, pero esa gente, o para bien o para mal, te motiva a seguir, o te da más razones para ponerte en duda si realmente eres capaz. Y del lado de las dudas, esta duda me empezó a surgir ya cuando terminé mi primer semestre. Fue como cuando ya empecé a conocer un poco más, y con un poco más me refiero a conocer realmente la carrera, porque yo les digo que mi carrera no sabía que existía hasta meses antes de que la metiera. Y una duda fue como, una vez terminado mi primer semestre, si realmente debería de seguir aquí en la carrera. Y me lo cuestioné con mis amigos y mandé mensajes y mucho. O sea, fue una duda, fue más como una crisis, porque no sabía si seguir. O sea, porque en ese año fue como, es que no me gusta. O sea, no me gusta dedicarme a esto. O sea, no es algo en lo que yo me vea, en lo que yo me voy a dedicar. Y es una duda que durante ese primer año me fue dando muchas vueltas, porque entonces si no me gustaba tenía que hacer algo,
y ese algo era darme de baja y cambiarme de carrera, pero pues si no podía acá, si me había costado mucho elegir esta carrera, ¿qué otra carrera iba a elegir? Y fue una duda que me aterrorizó, me aterrorizó mucho porque atacaba un miedo que tenía, que era el de no ir a tiempo, o sea, no terminar a tiempo lo que se supone que debería de terminar a tiempo, porque el tiempo en los 20, y como han dicho muchas personas, o sea, todos los 20 sientes que ya no viviste, o sea, que no hiciste nada, y pues ese era un miedo que me aterroriza diario, o sea, no terminar a tiempo lo que estoy haciendo, o sea, o no tener tiempo de poder hacer todo lo que quiero hacer para poder darle a mi familia lo que quiero. O sea, y ese es un miedo que te aterroriza durante todo, o que me aterroriza a mí durante todo mi primer año. Pero pues después vas avanzando y te vas dando cuenta y vas conociendo gente que realmente te hace ver la realidad como realmente es. O sea, que en el tiempo hay mucho. O sea, el tiempo es infinito y si bien si no terminas la carrera a los 22, no importa. Porque mi carrera dura 4 años y medio y pues se supone que será esa la que debería yo estar terminando. Entonces, pues sí, es como, o sea, no, el tiempo es lo menos que te debería preocupar porque tiempo de sobra tienes. Y es un poco fantasioso, pero sí, o sea, es la realidad. O sea, si no puedes hacerlo hoy, lo puedes hacer mañana. Y si no pudiste este año, el que sigue. Pero también tienes que tener en cuenta que si no pudiste acabarlo hoy, lo que vas a acabar mañana, haz algo que puedas hacer hoy para poderlo terminar mañana. O sea, es un poco revuelto, pero pues es algo de lo que me he dado cuenta. Y si los miedos y las dudas que tenía a veces regresan, pero pues sé cómo me he dado cuenta de cómo puedo contrarrestar esos miedos y poder quitarme las dudas que tengo. Pero eso ya es más personal. Y sí, pero pues siento que es algo que nos aterroriza a todos, ¿no? O sea, el principal miedo pues sí es el de ¿esto es realmente para mí? Y pues al final pues si sí, pues sigues, y si no, pues puedes salirte. O por lo menos así yo lo he visto. ¿Qué experiencias significativas marcaron tu primer año? Pues la experiencia más significativa que tuve yo creo que fueron las que contrarrestaron estos miedos y las dudas. Porque en mi salón o en la carrera en la que yo estudio había personas o hay personas que son muchísimo mayores que yo. Y aunque en el CCH también había personas más grandes, pero eran 3, 4 años más grandes, en la universidad es una cosa muy distinta. Porque ya había personas más grandes, o sea, hablo de personas de 30 y tantos años, incluso de hasta 80. Pero son personas que ya cuando hablas con ellas, te dicen es que yo en algún punto no pude terminar mi carrera porque por mis hijos o así. Y pues te ves como, no sé, o sea, yo me vi privilegiada porque yo no tengo hijos y puedo tener la oportunidad de seguir y de cambiarme. O sea, no es algo que no tengo algo que me detenga a no tomar un respiro para saber si realmente es la decisión correcta. O sea, pero o sea, el miedo que tenía del tiempo, pues de repente se esfumó. Porque también conoces a personas que ya es la tercera vez que cambian de carrera porque ninguna les gusta. O en el caso, te digo, del señor de 80 y tantos años que estudia en la carrera, pues se ha dicho que el señor lo único que quiere es seguir estudiando. O sea, el señor quiere seguir expandiendo sus conocimientos. O sea, el señor ya a esa etapa también pues ya es algo que pues que le gusta y que quiere hacer. Pero también hay personas que pues en algún punto, como te decía del señor, no pudieron terminar la carrera y quieren terminarla y no les, realmente su edad no los limita a no poder hacerlo. O sea, y te digo, o sea, es el miedo que yo tenía pues se esfumó y comencé a ver pues sí que tenía yo muchísimo más tiempo y que podía tener las oportunidades que yo quisiera de poder cambiarme de carrera, pero pues al final por una y otra razón no lo hice. Y también pues
pues las experiencias pues es justamente eso, las personas, porque conoces a personas y empiezas a hablar y entre tanta historia y entre tanto de lo que han vivido y cómo han vivido, pues sí te quedas así como, o sea, tienes hasta cierto punto pues la perspectiva de que eres ya privilegiado, porque tú has tenido, por lo menos en mi caso he tenido pues sí, esa, mm, ese beneficio de que yo no tengo responsabilidades más allá de la escuela. O sea, mi única responsabilidad es terminar la escuela. Y hay personas que no sé, hay personas que son el único sostén de su familia y tienen que trabajar, pero no quieren dejar la escuela, entonces trabajan y estudian. O hay personas que tuvieron que dejar, que empezaron la carrera, pero la tuvieron que dejar porque no podían hacer las dos cosas al mismo tiempo, tenían que cuidar a sus hermanos o quedaron embarazados o yo qué sé, o sea, pero realmente me viene un punto muy privilegiado. O sea, y esa fue la mayor cosa en la que dije que mis preocupaciones pues junto a las demás pues no sé, como de alguna u otra manera no significaba nada, pero pues hablándolo ya con mi familia me dijo, es que no significa nada, o sea, tú tienes tus preocupaciones y ellas tienen sus preocupaciones, pero pues al final ocúpate de tus preocupaciones y que esas preocupaciones no te limiten a querer hacer lo que realmente quieres hacer. Pero pues sí, las experiencias vienen de las personas, o sea, mucho más allá de los momentos, pues fue con las personas con las que me comencé a relacionar, con las que comencé a conocer una vez que entré a la universidad. ¿Cuál fue tu estrategia para superar la ansiedad o el estrés? Si te soy sincera, yo siento que la ansiedad y el estrés siempre están ahí. O sea, siempre van a estar ahí, aunque los los elimine, siento que siempre vuelven de una u otra forma, pero no en las mismas situaciones. Entonces, el estrés y la ansiedad como una persona universitaria, pues siempre está relacionado con cómo voy a titular la tesis, o si me voy a titular por promedio, tener buenas calificaciones, no reprobar, llevarte bien con los profesores, o los profesores que de plano no son como hablarle a una pared que no puedes ni entenderte, o sea, es mucho estrés. Entonces, si llegas a un punto en el que ya cargas con tanto estrés que dices que explotas. O sea, realmente explotas y para bien para mal no es una explosión que le ayude a tu salud. Entonces, el mejor recurso que yo he visto para solucionar esto o para contrarrestarlo, pues han sido mis amigos. Porque mis amigos en la universidad, con ellos comparto un ambiente igual, o sea, compartimos el mismo ambiente en el que estamos, porque ellos también están llenos de estrés de las tareas, de los proyectos, de los profes. Y aunque a veces no compartimos los mismos profesores, pues nuestras situaciones son similares. Y el que no compartamos profesores también nos ayuda como te escucho y te entiendo y te recomiendo cosas y te ayuda a desahogarte y después tú me escuchas, me entiendes, me ayudas a desahogarme. O también es ayudarte a decir, oye, ¿sabes qué? Es que yo siento que tú estás mal aquí, o ¿sabes qué? Yo siento que hiciste mal aquí. O sea, tampoco es como de darnos la razón, ¿sabes? Porque no siempre tenemos la razón. Y el desahogarte no es hablar mal de las personas, porque, no sé, yo la verdad, al hablar mal no me ayuda a desahogar, o sea, soy más... O sea, sí me quejo, o sea, me quejo cuando realmente siento que fue algo injusto, porque me ha pasado muchas veces, porque los profesores allá son, no hay palabra para definirlo, pero me desahogo y el que las personas pues realmente te ayuden, te comprendan y te aconsejen sirve. O sea, y sirve mucho como desahogo, y no solamente con tus amigos, sino con tu familia. Que tu familia es como esa fuente que está fuera, o sea, que no está relacionada directamente con el ambiente universitario, pero te entiende y te entiende como la persona que conocen desde que naciste. Y saben qué es cómo hablarte, o sea, es algo confuso, pero sí, o sea, yo siento que ese mejor recurso es el hablar con tus amigos y el hablar con tu familia. Y buscar desahogarte, o sea, pero desahogarte llorando, o sea,
no me voy más por lo agresivo, pero sí a mí siempre me ha servido el desahogarme llorando, porque siento que pues saco todo lo que vengo cargando desde que, pues sí, o sea, todo lo que vengo cargando de responsabilidades, que son pues el ser estudiante y pues el tener como que claro que pues mi carrera no es un juego y que pues algo que va a definir mi futuro. Y pues yo sí, o sea, ese es el recurso más grande que yo siento que tenemos, o sea, el hablar y el hablar con tus amigos y con tu familia. Pero también, si te soy sincera, yo creo que lo mejor es como tener una mascota, porque yo tengo a mi gato, o sea, yo tengo a mis gatos, entonces también fue como un soporte emocional muy grande para todo el estrés y la ansiedad. Entonces, o sea, y si te das cuenta que las mascotas también son una ayuda muy importante, porque yo en mi caso, cuando falleció mi gato, para mí fue como que se me fue mi causa, o sea, porque mi familia es mi razón de seguir adelante, pero pues mi gatito pues era mi sostén de vida, o sea, yo con él me desahogaba y todo, y cuando lo perdí, en la escuela yo estaba que me volvía loca. O sea, yo cuando me dijeron que me iban a dormir a mi gato, fue una explosión de estrés y empecé a estresarme un montón y la ansiedad, o sea, y ahí me di cuenta de que las mascotas, o sea, sí, realmente son un soporte muy importante. Y no lo digo solamente yo, lo dicen varias publicaciones científicas, pero, o sea, sí, realmente tienes una mascota, créeme, realmente que las mascotas sí realmente son como ese punto de, o sea, y suena raro, pero pues es el recurso que tú dirías, ese recurso y ese soporte emocional que realmente te ayuda a desahogarte también. O sea, te desahogas y te tranquilizas. O sea, es un gran soporte el tener una mascota. Si no tienen mascotas, no lo entenderían. Tendrían que tener una mascota para entenderlo. ¿Hay algún recuerdo especial que te haya dado fuerza en momentos complicados? En sí, un recuerdo especial no podría decirte, porque tengo muchos y todos son con mi familia y con mis amigos. Y en los momentos complicados, más que recordar, me gusta hablar con ellos. Y lo he demostrado porque siempre mando mensajes en el chat del grupal con mis amigos, o siempre hablo con mi familia. O sea, siempre busco la manera de que en esos momentos complicados, pues buscar a alguien. Pero el recordar algo, si tuviera que decirte un recuerdo, te diría uno que siempre se me viene a la cabeza, y no es porque sea especial, sino porque siento que es muy significativo en mi vida. Y es de mí en el kinder, o sea, hace muchos años, en el kinder sentada en medio del patio jugando, o sea, sola. Y estaba yo sola y todos alrededor estaban jugando con sus amigos, estaban con las maestras, o sea, estaban todos en grupitos y yo estaba ahí en medio del patio sentada jugando con unos bloques sola. Y siempre que se me viene ese recuerdo a la cabeza, no sé, como que en algún punto siempre sentía que era muy triste, ¿no? Porque qué triste ha de ser que una niña chiquita esté sentada en medio del patio sola jugando y los demás con sus amigos. Porque en el kinder a mí me hacían mucho bullying. O sea, en el kinder se burlaban mucho de mí, igual en la primaria. Entonces, pues para mí el estar sola en algún punto no significó como tal soledad, porque el estar sola puedo ser yo misma, o sea, porque con mis amigos soy Yelén y me la paso súper padre aquí hablando y deshaciendo y riéndonos, y con mi familia igual, porque con mi familia soy hija, o sea, con mi familia mis primos me dicen Chime, o sea, con mis amigos me dicen Yelén, pero y cuando yo estoy yo sola y cuando recuerdo ese momento, en los momentos más complicados que he tenido durante la universidad, digo, es que al fin lo hago por ella, ¿no? O sea, por esa niña que estaba solita en medio del patio jugando, que nadie le ponía atención. O sea, lo hago por ella, porque yo quiero darle a ella una vida que se merece, ¿no? Porque al final todo lo que paso, pues sí sé y tengo claro que es por mí. O sea, por mí y por demostrarle a esa niña que no importó ese momento en el que no tenía amigos, sino los de ahorita.
y que en el futuro que no se preocupe porque puede tener a esas personas que tiene ahorita y a su familia, que siempre va a tener a su familia. Ay. Pero sí, ese es el recuerdo más, no especial, sino significativo. Ese es donde estoy yo solita. Porque especiales, te digo, tengo demasiados con mis amigos, con mi familia, y de repente sí me acuerdo, pero no situaciones complicadas, sino que en esas situaciones complicadas pues sí soy yo sola. O sea, soy yo sola entendiéndome que pues todo lo hago por ella y que si sigo adelante es por ella, por esa niña chiquita que estaba jugando en medio del patio sola. Para terminar, punto. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado al iniciar en la universidad? Si le tuviera que decir a mi yo del pasado sería que no se meta a la carrera, que se meta a estudiar la que quiere y que viva feliz toda su vida. Y no es porque no me guste la carrera. O sea, yo mi carrera la aprendí a amar, la aprendí a respetar y hasta cierto punto ya me empecé a obsesionar con ella. Pero conociendo a la que yo era en ese entonces, le diría que siguiera eso, porque si hay algo que a mí me dolió una vez que entré a la universidad fue el golpe de realidad que tuve cuando supe que vivía en la ignorancia. O sea, cuando supe que yo no sabía nada del mundo, cuando supe que todos estos años no había hecho yo nada. Y con nada me refiero a no aprender absolutamente nada y solamente hacer por hacer. O sea, fue ese golpe de realidad. Y eso es lo que le diría a mi yo del pasado, que se mentalice, porque sí es brutal el golpe de realidad que te dan las personas. Entonces que se mentalice, que se prepare emocionalmente y que se prepare porque su situación de salud va a empeorar cuando ella gozaba de una situación de salud bastante, pues sí, muy buena, una situación de salud en la que no se enfermó nunca y una vez que entre a la universidad va a caer en una situación de salud muy vulnerable, en una situación emocional muy vulnerable, en una situación de realidad que es la verdad. O sea, que ese es mi consejo. O sea, eso es lo que yo le diría a ella, que se mentalice y que empiece a cuidarse mejor. Porque si no se cuida mejor, dudo mucho que lleguemos al final de la carrera en aspectos emocionales y de salud que sean beneficiosos para nuestra edad, o sea, que sean correspondientes a nuestra edad. Si sientes que estás en el hoyo ahora mismo, respira, habla con alguien. La presión es real, pero no tiene por qué ser permanente, ya que recuérdalo, la universidad es para aprender, no para destruirte. Así que cuéntame en los comentarios, por favor, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué es lo que estás pasando ahora mismo? Los leo absolutamente todos. Sin más por el momento, espero que te haya ayudado este video. Recuerda, no estás solo, no estás sola. Nos vemos en la siguiente labia.